Que iría grabando. Bueno, primero vamos a... Yo había mandado eh, aclaraciones de velocidad de fase y velocidad de grupo. Recordemos que estábamos tratando el tema de ondas y de xt igual a por coseno de k por x menos omega t más phi. Esta era una onda que se propagaba. K era el número de onda, omega era la frecuencia angular, phi era la fase inicial, todo lo que está dentro del paréntesis se llama fase y A es la amplitud. Es la expresión de una onda plana, puede ser con coseno, puede ser con seno, puede ser una exponencial compleja. Y cuando hablamos de ondas sonoras u ondas donde hay un medio material, nos pueden preguntar cuál es la velocidad de las partículas que están vibrando. Entonces, en ese caso, la velocidad de las partículas sería la derivada de i respecto de t, o sea, menos a omega más a omega seno de k por x menos omega t más phi. También me pueden preguntar la aceleración de las partículas y sería la derivada segunda. Esto por un lado. Por otro lado, esto es una onda monocromática, tiene una sola frecuencia que viaja por el espacio. Entonces definimos una velocidad de fase que es lambda por f, es omega sobre k. Y también es c sobre n, no siempre. Ahí viene la confusión. No siempre, porque yo les decía, el índice de refracción es mayor que 1, la velocidad de fase no puede ser mayor que c. Pero en medios dispersivos no es tan así, omega no es lineal, y ahí puede ocurrir que la velocidad de fase sea mayor que 1, pero no significa nada, no contradice la relatividad, eh, así que no pasa nada. Pero también está la velocidad de grupo cuando hablamos de un paquete de ondas, porque en realidad la onda monocromática es una onda ideal. Es como cuando hablamos en dinámica de partícula puntual y después decimos, no, bueno, en realidad tiene un momento de inercia, etcétera. O sea, hasta el láser tiene un pequeño espectro en el cual tenemos lo que se dice un paquete de ondas, que es como que tenemos varias onditas juntas que viajan en el espacio. Y la velocidad de fase sería la velocidad que tiene cada frente de onda, cada onda específica que conforma ese paquete, y la velocidad de grupo sería la velocidad de la envoltura esta, que es con la expresión la derivada omega respecto de k. Esa es la velocidad de grupo. En general, la energía se transfiere con la velocidad de grupo, pero esta también puede ocurrir que sea mayor que c. Obviamente, en ese caso, la velocidad de grupo no está transmitiendo la energía, ni está contradiciendo la relatividad. O sea, tanto la velocidad de fase como la velocidad de grupo pueden ser mayor que c, pero eso no viola la relatividad. La energía de una onda se transmite con la velocidad del grupo y sería la velocidad de la envolvente. Cuando entramos en un medio dispersivo, puede ocurrir que este paquetito se atenúe y desaparezca. Eh, Puede ocurrir también que el índice de refracción, y esto me enteré el otro día, el índice de refracción puede ser negativo. Y uno dice, ¿cómo negativo? Bueno, hay materiales que se llaman metamateriales, que son sintéticos, donde la ley de Snell, cuando tenemos un rayo incidente, uno reflejado y otro refractado, el ángulo con el que se refracta, en vez de ser positivo, es negativo.
O sea, es como que viene la onda, parte se refleja y parte se refracta, y en vez de refractarse así, se refracta para este lado. Pero obviamente en un examen no le van a venir con un índice de refracción negativo, porque eso ya es más específico, es, qué sé yo, cuando estén haciendo algún trabajo de investigación, etcétera. Entonces, como conclusión, registren que la velocidad de fase es esto, que en general cuando está en medios no dispersivos también es C sobre N, que la velocidad de grupo es la velocidad del paquete, del envoltorio de la onda. No tiene sentido hablar de velocidad de grupo en una onda monocromática, que necesita un conjunto de ondas para hablar de velocidad de grupo, y la energía siempre se transmite con la velocidad del grupo, salvo que la velocidad del grupo dé mayor que uno, entonces en ese caso hay que interpretarlo de otra forma. Bueno, ese era con respecto a la velocidad de fase y la velocidad del grupo que se armó medio kilómetro. Bueno, ahora seguimos la primera parte de la clase. Quiero cerrar todo lo que es óptica física y vamos a ver qué engloba la óptica física. Estuvimos hablando de ondas en general y hablamos de ondas de sonido y ondas de luz. Pero las ondas, la expresión matemática es una sola y tiene ciertas características. Hablamos de que algunas son transversales, otras son longitudinales, la forma en que se propaga la perturbación, y tiene ciertas situaciones que se explican, ciertos fenómenos físicos que se explican eh, pensando como que son ondas. ¿Por qué? Porque las ondas tienen ciertas características. Una es interferencia. O sea, cuando sumamos ondas, puede ocurrir que aparezcan en determinados lugares patrones de interferencia, de intensidad distintos. En algunas zonas podemos hablar de interferencia constructiva y en otras zonas de interferencia destructiva, y ahora vamos a ver por qué. Así que es un fenómeno interesante y hay problemas de interferencia de ondas electromagnéticas, como el experimento de la doble rendija, que es eh, top, muy estudiado, el de Christian Huygens, y hay problemas de interferencia de ondas sonoras, que les comenté que hace un par de años tomaron el IB-1, que eran dos antenas que emitían ondas de radio, y les preguntaban en qué dirección hay máximos o mínimos. Si alguno encuentra ese problema, eran dos antenas que estaban separadas a 200 metros y se estudiaba en un perímetro de 18 kilómetros, una cosa así. Y, eh, y bueno, esperen que responda un mensaje. Bien, entonces, otro fenómeno primero, interferencia. El más conocido es el experimento de Young o de la doble rendija. Vamos a ver qué es lo que tenemos que saber y cuáles son las cosas raras que pueden ocurrir. Después tenemos, no tan conocido, el espejo de Lioix, pero me lo pueden tomar hablándome de un espejo de Lioix y capaz que nunca escucharon espejo de Lioix, pero si saben la doble rendija con Young, pueden deducir el espejo de Lioix porque es muy parecido. Después tenemos el tema de láminas paralelas, que esto es una experiencia cotidiana cuando a veces cruzan la calle y hay aceite en la boca calle, arriba de los charquitos de agua, uno mira y como que ve, hay veces medio violeta, medio rojo, amarillo, según con el ángulo con el que miran. Bueno, justamente eso es interferencia en láminas paralelas. Después tenemos cuñas,
que en vez de ser las láminas paralelas son así, N1, N2, N3, bueno, la cuña es una cuña, N1, N2, N3. Y después otros que son muy conocidos, anillos de Newton. Entonces, cuando yo veo un problema tipo doble rendija, tipo espejo de Lioch, que espejo de Lioch es una cosa así, acá tengo una pantalla, tengo una sola fuente. Pero ¿qué pasa? Esa fuente, cuando choca en el espejo, genera una fuente virtual acá y es como si fuese Yang. Entonces puedo tener un problemita así, puedo tener un problemita así, puedo tener un problemita así, un problemita así, y el típico anillo de Newton que es así, ¿no? N1, N2, N3. Entonces toda esta bolsa lo meto en mi cabeza como que es interferencia y me van a preguntar máximo, mínimo, que ilumino con rojo, con verde, que la distancia entre el mínimo tal y el máximo tal, siempre es lo mismo. ¿Sí? Entonces tengo que entender el fenómeno, tienen que tener contenido para explicar qué es lo que está pasando y tienen que saber cómo usar las fórmulas, que tampoco hay que estudiarlas, bueno, algo de memoria hay que estudiarla, pero tienen que tener cuidado porque según cómo son los índices de refracción puede cambiar la fórmula. ¿Sí? O sea, la fórmula de máximos y de mínimos se puede invertir según la relación de los índices de refracción. Igual vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces, uno de los fenómenos, interferencia, ahí abrimos la cancha y vimos todas las variantes que puede ocurrir. Otro fenómeno es el tema de la difracción, que la sufren tanto las ondas sonoras como las ondas electromagnéticas, como cualquier onda sufre. Hay veces se topa y aparece lo que se llama difracción, que no tiene nada que ver con refracción. La difracción viene una onda y en su camino puede tener dos situaciones. Una, un obstáculo. Es una piedra, una vaca, una puerta, etcétera. O una abertura. Entonces, no siempre las ondas se van a difractar. La difracción se va a producir cuando la longitud de onda es menor o igual que el ancho, sea del obstáculo o sea de la abertura por donde pasa. Cuando ocurre eso, se produce la difracción. Por eso les decía, por ejemplo, yo tengo una habitación oscura y acá hay una puerta. Si yo la abro la puerta, piensen que el ancho de una puerta es aproximadamente 90 centímetros y la longitud de onda del espectro visible es entre 400 micrómetros y 900 y 700 micrómetros, aproximadamente entre 4.000 y 7.000 y pico de Armstrong. Así que la longitud de onda es muy chiquitita frente a la abertura que pasa, entonces no se produce el fenómeno de difracción. El fenómeno de difracción es que yo observo en la pantalla y veo como una intensidad grande en el centro y después aparecen máximos secundarios por un lado y para el otro. Es decir, prácticamente yo veo la luz como si fuesen rayos, por eso cuando abro la puerta la habitación está oscura, se ilumina un pedacito, o sea, acá no hay luz. O sea, es como que se produce una especie de cono. O incluso a través de la cerradura. Uno a veces ve como un hilo de luz. En cambio, con respecto al sonido, las longitudes de onda del sonido son más grandes y bueno, entonces con 90 centímetros la apertura de la puerta se difracta y yo esté acá, 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 me tape con la almohada y lo voy a escuchar. Es interesante las tecnologías de ustedes que usan tantos auriculares. Hay auriculares que cancelan el sonido. Bueno, pueden investigar cómo hacen para cancelar el sonido, pero están buenísimos. Entonces, esa es la diferencia y una pregunta que les pueden llegar a hacer, ¿por qué la habitación se ilumina parcialmente y el sonido se escucha en toda la habitación? Bueno, entonces, ¿qué es la difracción?
La difracción viene el frente de onda, ¿sí? Pues una onda plana y se topa con una abertura, entonces cuando entra en abertura, el frente de onda se compone por infinitas ondas secundarias que interfieren entre sí. O sea, la difracción básicamente es interferencia de la onda consigo misma. O sea, para la interferencia, uno dice, necesito dos rayos, doble de rendija. Va por un lado, va por el otro, espejo de Liouville, láminas paralelas, anillo de Newton, etc. Necesito dos. Puedo tener más, pero como mínimo dos. La difracción es con una sola onda que interfiere consigo misma, pero solamente cuando se topa con un obstáculo o cuando traspasa por una abertura. Pero en definitiva, el fenómeno es el mismo. El fenómeno es interferencia. Si le preguntan qué es la difracción, es la interferencia de una onda consigo misma cuando se topa con un obstáculo o pasa a través de una abertura. Y la condición para que la difracción se haga pronunciada es que la longitud de onda tiene que ser menor o igual que el ancho de la rendija. Bueno, también hicieron difracción con electrones, supongo que un poco de física moderna habrán visto. Bueno, de Broglie hablaba de las ondas de materia y que lo que creíamos que era una partícula, en determinadas situaciones estaba bien pensarlo como una onda, como que tenía una onda de materia asociada, y entonces pudieron explicar así la difracción de electrones, que obviamente para que se difracten los electrones, la longitud de onda asociada y una fórmula, que es una fórmula de Broglie y de Planck, de Broglie, eh, tiene que tener un ancho muy chiquitito, y eso lo hacen con cristales. Como que entre núcleos y núcleos hay una distancia que es la que permite observar la difracción de electrones. Bueno, después las ondas de materia funcionó y como que no sabían la interpretación y vino el tema de las ondas de probabilidad. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa falta del tema de óptica física? Es lo que se llama polarización. Entonces, la polarización, hay distintos tipos de problemas, están los básicos, y están otros más complejos que no creo que tomen porque nunca vi y veo un problema así. Lo primero que tienen que saber es que cuando hablamos de polarización, no cualquier onda se puede polarizar. O sea, para que una onda tenga polarización, tiene que ser una onda transversal, no longitudinal. Entonces, la primera característica es que tiene que ser una onda transversal. ¿Qué quería decir transversal? Que la onda iba en una dirección y la perturbación perpendicular. En este caso, las ondas electromagnéticas eran los vectores E y B, y acá teníamos la velocidad de avance de la onda. Entonces, si la miran de frente, el vector campo eléctrico y el vector campo magnético están oscilando. Recuerden cuando hicimos la clase por Skype de ondas electromagnéticas, cómo surgía todo, etcétera. Habíamos llegado a la conclusión de que un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético variable en el tiempo, y así se van concatenando y una onda va avanzando. Esa onda es la onda electromagnética, surge de las ecuaciones de Maxwell y viaja con la velocidad de la luz. Eh, entonces, las ondas electromagnéticas, si yo miro de frente el campo eléctrico, puede ocurrir distintas situaciones. Entonces, si lo miro de frente, puede ocurrir que el campo eléctrico oscile en una dirección específica, está oscilando todo el tiempo en una dirección, se dice que tenemos polarización lineal. El campo eléctrico mantenga su módulo, pero que de su círculo es circular
polarización circular. La otra es que sea una elipse elíptica. Entonces tenemos circular, polarización lineal, circular, elíptica. Y por ejemplo, la luz natural no está polarizada en el sentido, si bien es una onda transversal, no está polarizada en el sentido que el vector campo eléctrico cambia en módulo y en dirección en forma al azar. Entonces es una onda no polarizada. Ahora, como les dije, hay distintos niveles, como en todo, de complejidad. Está el tema de las láminas de los Polaroid que uno interpone en el frente de ondas y según si es cuarto de onda, de media onda, etcétera, hay todo un esquemita que si entra una luz lineal sale de tal forma, etcétera. Eso no creo que vaya porque es un quilombo y hay que saber muchas fórmulas de memoria, nunca lo vi. Pero sí saber el concepto este que estuvimos diciendo y sí dos conceptos básicos que es la ley de Brewster y la ley de Malus. La ley de Malus dice que cuando viene una onda así natural y pasa por un Polaroid, si esto tiene una intensidad I0, del otro lado es I0 sobre 2. Pero cuando el Polaroid le pongo un eje de dirección, o sea, los Polaroid tienen un eje de transmisión, supongamos que está así corrido un ángulo alfa respecto a la onda que incide, la intensidad del otro lado es I0 coseno cuadrado de alfa. Se puede ocurrir que le ponga otro Polaroid, se multiplica por coseno cuadrado de beta y así sucesivamente. Alfa es el ángulo entre la dirección vertical y el ángulo del Polaroid. Obviamente, si la luz viene en forma perpendicular a la línea del Polaroid, no pasa para el otro lado. Por eso dice por coseno cuadrado de alfa. Si alfa es 90, no pasa nada. Es como que trago toda la luz. Bien, entonces tenemos interferencia, difracción, polarización. Habíamos empezado con el tema de la doble rendija al final de la última clase. El esquema lo tienen que tener en la cabeza, ¿sí? Eran dos ventanitas, acá había una fuente, acá había una pantalla, y en la pantalla uno observaba franjas claras y oscuras. Esto se conoce como distancia entre rendijas. Esto era distancia a la pantalla, este era el cero, esta es el I en la pantalla, y observamos la luz viene así, se divide, entra por una ventanita, entra por la otra ventanita, hay una diferencia de recorrido, que sería esto que está acá, esa es la diferencia de recorrido entre las onditas, vamos a llamarlo triangulito. Entonces, si ese triangulito era un múltiplo de longitud de onda, eran máximos, un múltiplo de longitud de media onda es mínimos, y vamos a detenernos en lo siguiente. ¿Para qué están las dos ventanitas? ¿Por qué tengo que poner dos ventanitas? Porque las fuentes estas, porque estas son como fuentes virtuales, tienen que ser fuentes coherentes, si no, no se produce la interferencia. ¿Qué significa que sean fuentes coherentes? Que la diferencia de fase entre las dos ondas permanezca constante en el tiempo. Yo uno dice, pero ¿cómo logro eso? Pues los átomos eh, reciben energía, se excitan, vuelven al estado fundamental y emiten. Entonces, que emitan en forma tal que las fuentes sean coherentes, la única forma es, o una de las pocas, hay muchas, pero una es, pongo una fuente. Esa fuente, cuando sale el trencito de ondas, viene del mismo grupo de átomos. Entonces, cuando llegan a las dos ventanitas, es como que se transforman en dos fuentes virtuales coherentes entre sí. Por eso la doble rendija. O sea, Christian Huygens no tenía nada que hacer y estaba todo el tiempo
investigando la distancia a la pantalla, la distancia entre rendijas, cómo buscar que la luz sea coherente, etc. Entonces, sí tienen que acordarse, y máximo, m lambda de grande sobre de chica, y mínimo m más un medio lambda de grande sobre de chica. eh, Saber que esas fórmulas funcionan si es así. Si acá la fuente la bajan un poquito, y ahí hay que hacer, o me inclinan la doble rendija y hay que hacer geometría. O sea, el truco es la diferencia de recorrido igual, y según si es m lambda o m más un medio lambda, llegan a máximos y mínimos, lo demostramos en la última clase. Habíamos llegado, sumábamos dos cosenos, trabajamos un poquito y llegamos a esa conclusión que uno la puede interpretar así. ¿Sí? Esta es como una interpretación. Llegan en fase, se superponen y me da un máximo, y llegan en contrafase y me da un mínimo. Pero ustedes, como siempre les digo, van a tener un examen donde siempre lo que les toman, el 70% de lo que les toman no lo van a haber visto nunca en su vida. Entonces uno puede decir, bueno, pues yo, entonces no hay forma de entrar. Porque si me van a tomar, está bien, si me toman un disco cargado, calcular el campo magnético en el eje Z, como hicimos, bueno, si me toman un plano y le sacan un agujero al plano y me dicen sacar el campo eléctrico, viene un electrón y calcular la frecuencia con que el electrón pasa de un lado al otro, esas son cosas estándar que hay que saberlas. Están en todas las playlists, hay ejercicios de eso. Por eso es un 30% del examen, que es muy importante, porque eso ganan velocidad en el sentido de que cuando lo leen dicen, este ya sé por dónde va. Pero después hay otros que me lo van a dar vuelta, porque en el 95% de la facultad el problema es siempre el mismo. Entre una luz roja y una verde, el quinto máximo está a tantos centímetros, ¿dónde va a estar el cuarto? Si alejo la pantalla, ¿qué pasa con los máximos y mínimos? Si la acerco, si cambio la distancia entre las rendijas. O sea, todo gira ahí. Pero acá me pueden dar vuelta la papilla porque me pueden decir, una de las rendijas la tapo con un vidrio. Y ahí se les viene todo el mundo abajo. ¿De dónde está el vidrio? ¿De dónde sale el vidrio? O me tapan una con un vidrio y otra con un vidrio distinto. O me bajan la fuente y a una le ponen un vidrio y a otra no. O en el medio hay agua. ¿Qué sé yo? ¿Cuánta vuelta le pueden dar? Entonces, la clave está en saber el truco de la diferencia de recorrido cuando de pronto le meten un vidrio o le meten algo. ¿Qué carajo tienen que hacer? Porque se complica la historia. Entonces, siempre cuando estudian todo el tema de interferencia, aparece la frase camino óptico. Y ahí viene la confusión en la diferencia entre el camino óptico y el camino geométrico, y están relacionados a través del índice de refracción. Eh, la diferencia entre el camino óptico y el camino geométrico es que el delta X es igual a n por e. N es el índice de refracción. Y E es lo que recorre. Por ejemplo, el triangulito sería una E posible. Entonces, si a mí me ponen un vidrio, tengo que recordar cómo era que saqué el D, y D era D por seno de tita, y seno de tita era aproximadamente tangente de tita, que sí sobre D, y si es M lambda. Bueno, pero me meten un vidrio. Entonces, ¿qué pasa si me meten un vidrio? Siempre uno, cuando tiene una situación nueva, lo tiene que asemejar a algo conocido. Entonces, lo que sé conocido acá es la experiencia de la doble rendija. Entonces, ¿y en qué cambia que tengo un vidrio? Y que el rayo que viene por acá, el espesor del vidrio no lo va a pasar ahora por aire, lo va a pasar por el vidrio. Entonces es como que al camino óptico le tengo que agregar el n del vidrio por el espesor, pero restarle
el n del aire por el espesor, porque el rayo este va a recorrer un poco menos en el aire de lo que recorría antes, pero voy a recorrer algo nuevo que antes no tenía, que es el espesor del vidrio. O sea, la idea es re clara. Entonces, uno dice simplemente, ok, entonces, el delta X, en vez de ser lo que habíamos planteado, va a tener una diferencia de recorrido por pasar del vidrio al aire y va a ser d por seno de tita, que era lo viejo, lo de antes, vamos a poner así, lo viejo, más lo nuevo. Lo nuevo va a tener un plus, esa diferencia de recorrido de antes, que va a ser el índice de refracción del vidrio por el espesor del vidrio menos el índice de refracción del aire por el espesor del aire. Entonces, esta estupidez es la que me tengo que dar cuenta cuando me tapan uno de los orificios con un vidrio. Y bueno, y ahora ya está, ahora es lo mismo de siempre. O sea, si esto es igual a m lambda, voy a tener máximos, y si tengo m más un medio lambda, voy a tener mínimos. Bueno, y d por seno de tita, ¿qué era? Este triangulito que es d por seno de tita, uno sabe que seno de tita es tangente de tita, porque el ángulo es pequeño, y tangente de tita es i sobre d. Entonces, esto que está acá lo puedo aproximar por i sobre d. Entonces, despejando ahí, voy a tener una fórmula para los máximos que va a ser m lambda de grande sobre de chiquita, que era la que teníamos antes, y me va a quedar menos n menos 1 por e por d grande sobre d chica. Esa va a ser la corrección de los máximos y lo mismo con la corrección de los mínimos. Entonces, puede ocurrir que me digan el quinto máximo, si ahora le meto un vidrio, ¿dónde va a parar? Y uno se queda ahí estupefacto, como diciendo, ¿qué hago? Esto hacen. Entonces, entender bien el concepto y listo, se acabó la historia. Bueno, entonces esto es Yang. Entonces, supongamos que me dicen el mismo relato, pero me ponen Lioch. Y uno dice, ¿quién es Lioch? En el medio del examen se enteran de que existe Lioch, el espejo de Lioch. Tal vez ni siquiera le dicen el espejo de Lioch, le dicen que tiene una fuente, que acá tiene una pantalla y que se observan máximos y mínimos, me dan la distancia de la fuente al espejo y uno se queda pensando, o sea, cuando uno se topa así, medio como, porque ¿qué hacen los astrocitos? Primero buscan algo parecido que hicieron, entonces no lo encuentran y se deprimen. Entonces lo que tienen que hacer es parecido a qué. Y esto es interferencia, y me están hablando de máximos y mínimos, claramente eso, los anillos de Newton ahí no están, tampoco es una cuña, y láminas paralelas tampoco, es un espejo. Entonces, ¿qué pasa? Un espejo, ustedes se miran al espejo todas las mañanas, tal vez, o tal vez no, eh, rebota y sale así, y uno dice, ah, es como que tengo una fuente virtual acá. Entonces, si me dan, yo la distancia que necesito es esta, D. O sea, si me dicen que la fuente está a 2 milímetros del espejo, digo, ah, ok, D es 4 milímetros. Entonces uno dice, es todo igual. O sea, esto es I, tengo D, me darán eventualmente esta distancia, pero tiene que haber algún cambio, porque no es lo mismo el espejo. Bueno, lo que tiene que saber es que cuando un haz de luz se refleja en una superficie viniendo de un índice menos denso a uno más denso, la onda sufre un salto en pi. ¿Sí? Es algo empírico que, bueno, hay que tener en cuenta el tema del salto en pi. ¿Qué significa un salto en pi? Es como que la onda se corre la mitad. Entonces, uno dice, bueno, ¿y entonces cómo queda el espejo de Lioch? Muy fácil. Cuando era un mínimo de rendija, es un máximo de Lioch. Porque si tiene un salto en pi,
Entonces, cuando llegan con mitad de onda desfasado más el salto en pi, llegan acopladas, llegan juntas. Entonces, los máximos va a ser m más un medio lambda de grande sobre de chica. Y los mínimos va a ser m lambda de grande sobre de chica. Entonces, fin de la historia. Me topo con un problema así. ¿Qué van a decir los tipos del inglés? Van a decir, bueno, tal vez no conocen, pero entienden el mecanismo de interferencia y saben lo del salto en pi. Entonces ellos pretenden de que ustedes conceptualmente sepan transformar una doble rendija en un espejo de Lioch con el simple hecho de saber de que la fuente que tienen va a formar otra virtual por el hecho de que está frente a un espejo. ¿Sí? Más quilombo sería si me ponen dos espejos, uno arriba y uno abajo, porque van a tener infinitas fuentes. Pero no pasa nada, porque ¿qué sería? Una red de difracción. Así que estamos en la misma. Bueno, entonces ya tenemos eh, la doble rendija, que la doble rendija es muy interesante porque está el tema de que llega ondas. Porque hubo un momento, un debate con respecto a qué era la luz, si la luz era un fenómeno, eran ondas o eran partículas. Entonces había experimentos que decían no, son ondas, y había experimentos que decían no, son partículas. Ese fue el lapso de la física donde se dejaba atrás la parte clásica y empezaba una física moderna, se llamaba, donde la interfase entre las dos físicas era parches. Por eso se habla de híbridos. Y es muy importante este experimento porque soslaya el tema de la dualidad onda-partícula, aventurando, diciendo, bueno, pero las partículas no interfieren entre sí, porque el fenómeno de interferencia del sonido era conocido. Entonces, si yo observo en la pantalla un fenómeno de interferencia, no puedo estar diciendo, no, Newton es Newton, tienen que ser partículas que, ¿por qué mecanismo de pronto alguna parte de la pantalla va y otras no? Entonces, bueno, Christian Huygens anotó los porotos para el lado de que la luz son ondas. Pero al mismo tiempo había experimentos que decían que eran partículas. El experimento de fotoeléctrico, Einstein lo explicó con la conservación de la cantidad de movimiento y la energía, y ya él conocía el tema de la radiación de cuerpo negro, que Planck había cuantificado la energía, entonces la palabra fotones ya existía, planteó eso, lo descubrió y le dio el premio Nobel. Después también el efecto Compton, otro efecto que hablaba de que la luz era partículas. Entonces está lo que se llama dualidad onda-partícula. Bien, lo curioso es que después se pudo hacer interferencia con partículas. Entonces ahí era como que todo, de Broglie decía, toda partícula que creemos es una partícula tiene una onda asociada. Bueno, es fascinante la parte esa de entre 1900 y 1930. Bueno, seguimos, porque el objetivo es entrar láminas paralelas. Las láminas paralelas tenemos un índice, otro índice y otro índice. Recuerden que un índice es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y en el medio. Eso es el índice de refracción. Entonces, el aire, recuerden que hablamos de las ondas electromagnéticas, que cuando entran en un medio más denso se frenan. En cambio, las ondas sonoras, cuando están en un medio más denso, aumentan la velocidad, medio loco, pero tiene una explicación razonable. Las ondas electromagnéticas, cuando van avanzando y se topan con un medio denso, empiezan a interactuar con los átomos, se producen excitaciones y después vuelven y emiten fotones, etcétera. Entonces eso genera como un retardo, como que la frena. En cambio, las ondas sonoras que vibran, si uno va en un colectivo vacío y
pega una frenada, se va de cabeza arriba del conductor, pero si el colectivo está lleno, uno frena y choca el de al lado choca al otro, o sea, cuanto más densidad tenemos, las ondas sonoras se propagan más rápido. En cambio, las ondas electromagnéticas es al revés. Entonces, el índice de refracción mide justamente eso, o sea, cuando viene un haz de luz y atraviesa un sistema donde el índice de refracción cambia, aparece la famosa ley de Snell, se refracta, se refleja, etcétera. Cuando viene la luz y atraviesa la atmósfera, que tenemos un medio dispersivo ahí, lo que ocurre es que la luz, el espectro visible, en realidad está formado por toda una serie de componentes distintas, del 400 al 700, que es lo que nuestros ojos nos permite detectar, ¿no? Es que son nuestro ojo es un instrumento que me mide entre el 400 y el 700 y pico. Cuando atraviesan la atmósfera, tienen distintos índices de refracción porque la velocidad del rojo no es la misma que la de el verde, etcétera. Entonces, por eso el sol cuando se pone, el que más se refracta es el colorado, por eso lo vemos colorado. Bien, entonces, viene una onda, se refleja, se refracta. Acá se refracta, se refleja, se vuelve a refractar, acá lo mismo, bueno, se produce un quilombo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este quilombo vamos a tener dos ondas, y en realidad infinitas ondas, pero en principio dos ondas que recorrieron distinto camino óptico. O sea, acá tenemos un rayo y acá tenemos otro. El rayo 1 hizo pim, pim, el otro se metió, exploró, rebotó, salió. Entonces hay que hacer un cálculo bien geométrico porque el rayo 2 hizo esto de más y el rayo 1 hizo este pedacito de más. Y lo mismo pasa con los rayos 3 y 4. O sea, yo voy a ver un fenómeno de interferencia por reflexión y voy a ver un fenómeno de interferencia por refracción. Con los anillos de Newton pasa lo mismo, lo puedo ver desde arriba o desde abajo. Entonces, lo que tienen que saber es que la diferencia del recorrido es 2D por el índice del medio. O sea, N1 y N3 me importa un pepino. 2D por N2, donde D es el espesor del sanguchito, o sea, es la feta de jamón y queso. Entonces, uno dice, bueno, depende de los índices como son. Depende si de pronto N2 es mayor que N1 y N2 es menor que N3, pasan cosas. Por ejemplo, el primer rayo pasa de menos denso a más denso, tiene un salto en pi. Va a interferir con otro que acá no pasa nada porque acá se refleja, pero se está reflejando y está pasando de un medio a uno de índice más grande, entonces no pasa nada. O sea, este es 0 y este pi, entonces hay salto en pi. ¿Qué significa salto en pi? Al revés de yang. Entonces, por reflexión vamos a tener 2D por N2 igual M más un medio, lambda de grande sobre de chica, y 2D por N2 igual M lambda por D grande sobre de chica. Pero esa fórmula funciona en esta situación, porque si N3 es menor que N2, este rayo va a tener un salto en pi acá. Como este tiene salto en pi y este tiene salto en pi, la diferencia de los dos rayos es 0, entonces la fórmula es como yang. O sea, estos serían los mínimos y estos los máximos. O sea, en la situación que escribí en el pizarrón es máximo mínimo. Y esto es clave, porque si no uno tira el problema para el otro lado. Acá hay veces me preguntan qué colores se resaltarán por la reflexión.
Y uno cuando empieza qué colores, uno dice, no está el marrón en la fórmula, ni el... ¿Cómo que color? Colores lo asocian con longitudes de onda. Entonces, cuando me dicen qué colores, yo tengo que saber qué longitudes de onda del espectro visible resaltarán, o sea, van a ser máximos. Entonces, me dan D, me dan el índice de refracción, despejo lambda de ahí porque tengo todo, y acá, perdón, es M, acá no es como y antes, M más un medio por lambda y M lambda. Más fácil la forma. Bueno, entonces yo digo que despejo lambda. Despejo lambda y me da 2D por N2 igual M más un medio. Ok, me dicen qué colores resaltarán. Y uno dice, qué sé yo, ¿no? ¿Quién es M? M puede ser 0, 1, 2, 3. Bien, espectro visible, tengo una ventana, 400, 700. Entonces voy probando, m igual 0, me fijo lo que me da, m igual 1. Bueno, y van a ver que no tienen que probar del 0 al 100. Tiran 0, les da, qué sé yo, 12.000 altos. No, ese no va. M igual 1 les da 8.000, ese casi. M igual 2 le da 6.500, ese va. M igual 3 le da 4.800, va. M igual 4 le da 2.900, ya me fui para el otro lado. Entonces ahí disciernen cuáles son los colores que se van a resaltar en la reflexión. Bien. Entonces ya tenemos el tema de láminas. Recuerden el tema de los índices, no hacerse drama e ir fijándose si hay saltos en pi o no. Por ejemplo, en estos de acá, este no tuvo ninguna reflexión, este tuvo una acá, pero fue de más denso a... fue N2 es más chiquito que N3, entonces ahí tiene un salto en pi, porque N2 es más chico que N3. Acá tiene un salto en pi. Y acá, cuando pega acá también, N2 es más grande que N1. No, acá no tiene salto en pi. Y acá tampoco tiene salto en pi. Bueno, no sé. Fíjense bien, porque yo soy muy distraído. Lo único que tienen que hacer es el recorrido y ver si en las reflexiones hubo o no hubo salto en pi. Este está chequeado. Bueno, después, ¿qué pasa? Y no es lo único en la parte de interferencia. Tenemos también el tema de, ¿cómo se dice? La parte de cuñas. ¿Qué es una cuña? Es así. Acá tengo N1, acá tengo N2, acá tengo N3. Otra vez lo mismo. Entonces uno agarra y dice, bueno, esto sería el D de la lámina paralela. eh, tengo el ángulo, esto sería X, que es donde en los distintos X voy a tener franjas claras y oscuras acá tengo un ángulo alfa, entonces seno y tangente son parecidos, llega a una expresión que les dice que D es X por alfa. Entonces, si acá tengo N1, acá tengo N2 y acá tengo N3, por ejemplo, vidrio, aire, vidrio, qué sé yo, hacen la misma historia que en el tema de Ian para sacar los máximos y mínimos. Entonces, chequeen bien las fórmulas, entren en internet, pongan cuñas, fórmulas y van a sacar bien la historia. Y el otro muy conocido, importante, anillos de Newton, que sería como una cuña también, nada más que está curvo. Entonces, los anillos de Newton, esto es así, tengo N1, N2 y N3. Entonces, como que el rayo, como que este es el radio de la lente, acá tengo el radio de la lente, y esto que cierra acá sería el radio del anillo. O sea, en distintos puntos va a haber máximos y mínimos según la diferencia, el espesor que tengo en ese punto, como si en ese punto fuese una lámina paralela.
Entonces, bueno, pueden hacer Pitágoras, ¿no? Porque esto sería r menos d al cuadrado más r cuadrado igual a r cuadrado. Despejan los términos de segundo orden y llegan a que d es r cuadrado sobre 2r. Ese es el d de la lámina paralela. Y sacan una formulita. Si tenemos el equivalente al de la lámina paralela, supongamos que N1 es vidrio, N2 es aire y N3 es vidrio, saca una fórmula para los máximos y una fórmula para los mínimos. Siempre chequeen las fórmulas. Un medio de lambda por R grande y m lambda por R. Una para los máximos, otra para los mínimos. Ahora, esta D, otra vez, me pueden hacer varios, o sea, de acá se deducen estas dos. La diferencia entre anillos de Newton y la doble rendija es que en la doble rendija la distancia entre máximos y mínimos es constante. O sea, entre el quinto máximo y el cuarto máximo hay una papa. Entre el máximo 20 y el 19 está la misma papa. En cambio, en los anillos de Newton no. En los anillos de Newton, entre el quinto y el cuarto, el radio de ese anillo no es lo mismo que entre el séptimo y el sexto. Eso es algo a saber. ¿Y cómo me pueden modificar los anillos de Newton? Me pueden, pues siempre para inventar cosas raras me pueden poner, en vez de ser, acá me pueden poner una cosa así, como dos lentes unidas en esa manera extraña. Entonces en cada punto este D va a ser de 1 más de 2. Y de 1 es R cuadrado del anillo sobre 2R1 y R2 va a ser R cuadrado sobre 2R2 y a partir de ahí sacan la fórmula de máximos y mínimos siempre teniendo en cuenta los índices, si hay saltos en pi o no hay saltos en pi. También puede ocurrir que me pongan los anillos así y que esto esté separado así, que haya una distancia h, entonces el d va a ser h más r cuadrado sobre 2r1 más r cuadrado sobre 2r2. Bueno, todo esa es la historia de interferencia. También me pueden pedir interferencia de dos antenas y en vez de ser luz son ondas de sonido o ondas de radio. La distancia entre máximos y mínimos lo pueden pensar como si fuese una doble rendija y de todas formas cuando hicimos la explicación de superposición de ondas encontramos una formulita para máximos y mínimos. Si yo tengo una antena acá y quiero un punto acá, lo mismo, si la diferencia de recorrido es m lambda, tengo máximos, y si es m más un medio lambda, tengo mínimos. O sea, encaja en cualquier tipo de ondas. Bueno, después viene el tema de difracción. Y el tema de difracción dijimos que en principio podemos hacerlo con una sola rendija. Y si lo hacemos con una sola rendija, aparece un patrón de difracción donde la intensidad en la pantalla, en el caso de interferencia, si tenemos dos rendijas, vamos a poner dos rendijas, si me muestran un espectro, yo voy a ver máximos y mínimos todos con la misma luminosidad. Puede ocurrir que me pongan una foto y veo puntitos todos con la misma intensidad, separados la misma distancia. Yo les di la clase pasada una fórmula que me da la intensidad en función de la pantalla. Bueno, y si teníamos tres rendijas, cambiaba la cosa.
¿Por qué? Porque el concepto es el mismo, pero, o sea, si llegan todas en fase, máximo. Pero ahora hay combinaciones. Puede ocurrir que dos lleguen en fase y una no. Entonces aparecen máximos principales y aparecen máximos secundarios. Cuando tienen tres, la posición de los máximos sigue siendo la misma, pero entre los dos máximos aparece un máximo secundario. ¿Ven? Acá es así, pero la posición de los máximos sigue siendo la misma. Del otro lado lo mismo. Bueno, si tengo 4, aparece así dos máximos secundarios. Si tengo 5, aparece 3 máximos secundarios. Y bueno, ustedes ya son sapiens, así que ya le agarraron el vuelo y se dan cuenta que existe una relación entre la cantidad de rendijas y los máximos secundarios y los mínimos. Vamos a tener n-2 máximos secundarios y n-1 mínimos secundarios. Y ahora les voy a escribir la fórmula de los máximos secundarios y la fórmula de los mínimos secundarios. Pero no me tengo que acordar de memoria. O sea, el truco, lo que yo hago es, cuando son dos, no hay máximo. Cuando son tres, aparece uno. Y ahí ya la cabeza empieza y dice, meto uno más, aparece uno más. Meto uno más y enseguida sacan la secuencia. Entonces lo que tienen que saber es que los máximos principales no cambian de lugar. O sea, yo puedo tener dos rendijas, tres o 75.000 rendijas, la posición de los máximos secundarios están en el mismo lugar. Y los mínimos secundarios se las tienen que ingeniar para meterse en esos dos máximos, entre dos máximos secundarios. Por lo tanto, es razonable pensar que cuanto más rendijas pongo, los máximos secundarios se hacen más chiquititos, hasta que a la larga uno lo que ve son líneas. Como que los máximos secundarios desaparecen, porque la energía se tiene que distribuir de la misma manera, independientemente de la cantidad de rendijas. Lo que se termina, los tips que tienen que saber es que cuanto n crece, la intensidad de los máximos aumenta como n cuadrado por i0. Por eso cuando tienen dos rendijas en algunos libros van a ver que dice 4 y 1 no sabe 4, 2 al cuadrado. Si tienen tres rendijas, 9, etc. Y se hacen más finitos, pero más intensos. Bueno, entonces, las fórmulas de los máximos secundarios y de los máximos secundarios no hay fórmula. De los máximos principales, vamos a poner I de máximos principales. Es la que saben. M lambda de grande sobre de chiquita, M 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, etc. La posición de los mínimos secundarios es M lambda de grande sobre N chica. Por D. Yo no hice parecida. Fíjense, ¿qué pasa si M es N? Si M es N o si M es 0, el I no es un mínimo, es un máximo principal. Entonces, acá los M pueden ser más menos 1, más menos N menos 1. O sea, N está prohibido, 0 está prohibido, y después otra vez, entre N más 1 hasta N menos 2N menos 1, etc. O sea, siempre van a tener N menos 2 mínimos principales.
Y uno me puede decir, ¿pero dónde sacas esta fórmula? Bueno, igual a la fórmula de la intensidad y en función de tita igual I0 por el seno cuadrado de n phi sobre 2 dividido el seno cuadrado de phi sobre 2, donde phi es 2pi por d por seno de tita sobre lambda. Recuerden que 2pi sobre lambda es k, así que una fórmula más finita es k por d por seno de tita. Entonces yo derivo eso respecto de tita, bueno, vamos a poner i de phi. Derivo eso respecto de phi y tienen la posición eh, de los máximos secundarios y de los mínimos secundarios. De los máximos principales y de los mínimos secundarios. De los máximos secundarios se estima como que está el promedio entre los dos. Bueno, pero después a esto le tenemos que agregar el término de la difracción, que habíamos dicho que es la interferencia de una onda consigo mismo. Yo puedo tener difracción con una sola ventanita, y este ancho se llama A, y la intensidad en la pantalla se observa una cosa así, y así, para un lado y para el otro. Eso es la difracción. Acá tengo un 0. Esto se llama la campana principal. Hay toda una deducción matemática. Lo que se tienen que acordar es que I igual M lambda de grande sobre de chica es los máximos de interferencia. Bueno, lo M lambda de grande sobre A es los mínimos de difracción. O sea, por suerte es la misma fórmula, nada más que uno va ancho entre rendijas y otro, o sea, es como que si acá tengo otro, esto sería D y esto sería A. Hace el ancho de la ventanita de la distancia entre ventanitas. Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos, por ejemplo, n igual 2 y que lambda es del orden de la abertura? Entonces vamos a tener interferencia y vamos a tener difracción. N igual 2 o n, no importa. Entonces, yo tengo, primero pongamos n igual 2. Tengo los máximos. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, para un lado y para el otro. Pero ahora aparece la difracción. ¿Qué hace la difracción? Y de pronto, según la relación entre D y A, capaz que el m igual 3 lo mató, desapareció. Esta es la campana principal. Entonces, siempre en la campana principal, el número de máximos que voy a... Y además lo que hace es, el máximo de m igual 0 lo mantiene, pero los otros lo va recortando, los hace más... O sea, es como que van a tener una cosa así. Y esta es la envolvente de la campana principal. Entonces hay un montón de problemas que te dicen encontrar la relación entre D y A para que haya 7 máximos en la campana principal. Presten atención que la cantidad de máximos en la campana principal siempre es impar, porque tienen el central y si se... Por ejemplo, este murió, ¿qué quiere decir? Que el tercero no apareció. ¿Por qué no apareció? Porque el tercer máximo coincidió con el primer mínimo de difracción. Entonces, voy a tener una cantidad par de este lado, la misma del otro lado y el del medio. Entonces, siempre en la campana principal hay o 1, 3, 5, 7, 9, etc. Entonces, si a mí me dicen encontrar la relación entre A y D para que tenga 7 máximos principales, no tiene que uno que acordarse algo de memoria. Dice 7 máximos principales, le quito el del centro, son 6, y los dos son 3. Ah, hay 3. ¿Qué quiere decir? Que el cuarto murió. Entonces, pongo la fórmula del cuarto, m igual 4, y la hago coincidir con el primer mínimo de difracción. Lambda de grande es la misma para los dos, dividen miembro en miembro y sacan la relación entre A y D.
Bueno, y después, obviamente, la intensidad de la difracción tiene otra fórmula, y si tienen difracción más interferencia, la fórmula es la siguiente: y cero por el seno de beta sobre beta, seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado, por seno cuadrado de n phi sobre 2 dividido seno cuadrado de phi sobre 2, donde phi es 2pi por d por seno de tita sobre lambda, y phi es pi por a por seno de tita sobre lambda, donde seno de tita, les recuerdo que es i sobre d. O puede ocurrir que me digan la intensidad a tanta distancia de la pantalla, entonces teniendo i de uno saca tita, tengo tita, saco phi y saco beta, esto es beta, y una vez que tengo phi y beta lo meto acá, y capaz que me da 0,15 di 0, y capaz que me están preguntando cuál es el porcentaje de la intensidad a tal distancia del centro de la pantalla. Hay un montón de problemas de ese tipo. Eh, Bien, entonces ya vimos las fórmulas de polarización, las básicas, las de interferencia, las de difracción, que pasan cuando tienen más de una rendija, cuáles son las características, qué cambia, qué no cambia. eh, y después lo otro que falta de ondas es el efecto Doppler. Muy importante, el efecto Doppler es una fórmula o sea, simple, que se puede deducir, pero si a uno le dicen, bueno, deducila, es como que no se acuerda. Pero el tema del efecto Doppler, ¿cuál es la idea? Tengo alguien que emite y alguien que recibe. ¿Sí? Por ejemplo, mi vecino está gritando y yo estoy acá dando clase. Entonces escucho su chillido. Por suerte no tengo vecinos. Pero el chillido tiene un formato. Distinto es si la vecina viene corriendo hacia mí chillando. Cambia la frecuencia. Algo, no sé si alguna vez estuvieron en un aeropuerto y se ponen en la terracita, o en un aeropuerto, o capaz que, por ejemplo, los que van acá a Capital, a Ciudad Universitaria, está Aeroparque cerca, entonces están a parar el colectivo y el avión se acerca y uno siente como que tiene un ruido. Cuando pasa por arriba de la cabeza, uno siente como que el piloto hace un rebaje, y cuando se va para el otro lado, para aterrizar, siente otro ruido. Bueno, ese es el efecto Doppler. En el sentido que si yo tengo una onda así, y acá está el observador, y este es el emisor, supongamos que la turbina del avión, si esto se va acercando hacia mí, como que las onditas se van pegando, ¿sí? Entonces la frecuencia aumenta. En cambio, cuando me pasan, ahí las frecuencias se van haciendo más espaciadas. Ese es el concepto de efecto Doppler, que las ondas cambian su frecuencia según si el emisor y el observador están los dos en reposo. Si están los dos en reposo, el que emite y el que observa ven la misma frecuencia, ven, no, sienten la misma frecuencia. También pueden ser ven, porque el efecto Doppler, gracias al efecto Doppler, Hubble se dio cuenta de que las galaxias se alejan todas, y fue el primero que postuló de que el universo está en expansión. Y, o sea, cualquier tipo de onda puede tener efecto Doppler. Entonces, las multas de tránsito, uno dice, ¿cómo saben que iba a 130 kilómetros por hora? Bueno, por un dispositivo que tiene una onda electromagnética, le pega al auto, vuelve, y midiendo la frecuencia con la que salió y con la que volvió, determinan la velocidad del auto. El tema es cómo sabe, cuando van dos autos uno al lado del otro. Entonces, y uno está yendo más rápido que el otro, entonces se pueden comer un garrón. Bueno, hay una fórmula del efecto Doppler
que es la frecuencia del observador, es la velocidad del medio, acá hay un más menos, velocidad del observador, más menos velocidad de el emisor o fuente, S de fuente, y acá la frecuencia de la fuente. Entonces uno se hace quilombo porque no dice cuándo va más, cuándo va menos. Si tienen la idea clara de cómo funciona el efecto Doppler, ya está. ¿Por qué? Porque yo sé si la frecuencia va a ser mayor, si yo tengo el observador quieto. ¿Y qué quiere decir el observador quieto? Que la velocidad del observador es cero. Y la fuente viene hacia mí, se acerca. La frecuencia tiene que aumentar. Entonces acá va a haber un menos, no un más. Si el observador está quieto y la fuente se aleja, entonces la frecuencia tiene que disminuir, entonces acá va un más. Entonces, con el concepto de tengo una fracción, ¿cómo hago para que aumente o para que baje? Solitos o solitas se van a dar cuenta si tienen que meter un más o si tienen que meter un menos. Entonces, los problemas de efecto Doppler solos, es raro que le tomen. Al final los mezclan. Y los mezclan, por ejemplo, me ponen 3 ambulancias en línea que se van moviendo y van todas en línea recta y de pronto esta frena, entonces este se da cuenta, le tira un bocinazo y o este se queda dormido y frena, entonces este tira un bocinazo y este tira otro bocinazo. Supongamos que este va a recibir el bocinazo de este y el bocinazo de este. Entonces le dicen, este percibe 5 Hz y 30 Hz. Y le preguntan la velocidad de las otras ambulancias, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo recibe 5 Hz y 30 Hz? Todas emiten con la misma frecuencia. Lo que sucede es, bueno, acá viene una onda, acá viene otra onda, y este que está acá con el oído ahí parado, recibe a su oído, llegan 2 ondas. 2 ondas con frecuencias parecidas. ¿Por qué no iguales? Y porque la onda que emitió este y la onda que emitió este, al estar en movimiento, no van a ser la pura, la de la fuente, va a ser por efecto Doppler levemente distinta. Esas 2 ondas se juntan acá y forman un batido, que lo expliqué en la clase pasada. En el batido aparecen 2 frecuencias. Una que es una especie de promedio de las frecuencias, que refleja una onda que se propaga, y otra que es lo que se llama frecuencia de batido, que es la frecuencia con la que oscila la amplitud. Entonces, cuando me dan 5 Hz y 30 Hz, uno dice, ah, esta es F1 menos F2 sobre 2, la chiquita, y la otra es F1 más F2 sobre 2. Y saco F1 y F2. Pero esa F1 y F2 que saca, al que está en el medio, no son las que emiten los que están en la punta, son las que percibe. Entonces tienen que aplicar la fórmula de Doppler para, conociendo la que yo recibo de este, cuál es la que tiene este, y lo mismo con este. Entonces siempre me queda un sistemita de ecuaciones y pueden sacar el tema de los máximos y los mínimos. Bien, ahora ya expliqué todo lo que quería. Ahora voy a hacer un par de comentarios de lo que les mandé, que son interesantes, y yo les sugiero que aprendan a trabajar con la inteligencia artificial, si tienen la paga, mejor, si no tienen la paga, con la que hay. Y la forma de estudiar hoy en día, obviamente, es distinta de mi época, y la forma de estudiar hoy en día en realidad es la misma de 1600, un profesor dando clase y los chicos copiando, pero ahora llegó el momento de la autogestión y, y está bueno que uno pueda preguntarse. Por ejemplo, yo cuando cursaba física y hice física 2 y me explicaban el experimento de la doble rendija. Y la profesora me dijo, bueno, eso lo vi en física 2 y después lo vi en mecánica cuántica. Obviamente dos mundos distintos explicando cada una con su cuadra.
Entonces, la profesora de óptica decía, bueno, la luz son ondas electromagnéticas, interfieren, nos hacía la deducción que yo les hice el otro día, aparece un término de interferencia, máximos y mínimos. Y uno se queda, está bien, interfieren máximos y mínimos. Después uno va a física moderna y se hace otro enfoque, ¿no? Porque dicen, bueno, no es luz, pueden ser electrones o pueden ser fotones, y se observa lo mismo, y empiezan a armar un modelo. Y uno se queda, puede preguntarle al docente, pero en general la mayoría no pregunta. Yo no pregunté nunca nada en toda la carrera. Yo digo que ustedes pregunten, pero yo nunca pregunté. Pero si uno no pregunta y no tiene una vuelta, es difícil aprender, ¿sí? Entonces, la vergüenza se solucionó, porque agarran el celular, entran en la inteligencia artificial, la pública o la paga, y pueden preguntar. Muchos pueden decir, no, pero se equivoca, y bueno, uno también se equivoca, pero si saben algo, no es lo mismo que mi abuela no existe mi abuela, pero que mi abuela le pregunte por la doble rendija a la inteligencia artificial que se lo pregunten a ustedes. Ustedes tienen más armas, más conocimiento, entonces tienen que ir preguntando, bueno, ¿qué pasa si tengo esto y pasa esto, etcétera? Entonces yo hice una serie de preguntas. eh, ¿Dónde están? Acá. Por ejemplo, si tengo una carga eléctrica en reposo, tengo una carga eléctrica, está quieta ahí, y yo la miro, veo un campo eléctrico, eso está fuera de discusión. Veo un campo eléctrico y no veo un campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué no veo un campo magnético? Y porque la fuente de campo magnético es las corrientes o los campos eléctricos variables en el tiempo. Entonces yo estoy quietito ahí y veo la carga ahí tranqui, ese campo eléctrico es estático, no veo nada. No veo nada que no sea ese campo eléctrico. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si esa carga eh, se mueve? ¿No? Entonces, si esa carga se mueve y ya la historia cambia. ¿Por qué? O sea, esto está estático. Bueno, uno podría preguntarse qué significa que sea estático, ¿no? Porque si pasa un astronauta con una cierta velocidad, la vería que se mueve, pero eso para un ratito. Entonces, estático. ¿Qué pasa si esa carga, estamos nosotros ahí con la carga y de pronto la carga, no sé, recibe un sándwich de milanesa, tiene energía y se mueve? ¿Qué pasa si esta carga empieza a moverse con velocidad constante? Y uno dice, ¿para qué? ¿Qué pasa si es constante? Si no, bueno, velocidad constante. Entonces, ¿qué observamos? Y ¿deja de haber campo eléctrico? No, pero va a ser medio raro el campo eléctrico, porque en cada punto va a ir cambiando, porque la carga se va moviendo. Entonces voy a tener un campo eléctrico estático. Estático significa que no oscila, retardado, no porque es tonto, sino porque a medida que me voy corriendo estoy más lejos de la carga. Entonces, en la fórmula de campo eléctrico, donde dice el punto fuente, van a tener que poner R menos B por T o una cosa así. Pero no voy a ver solamente un campo eléctrico, va a aparecer un campo magnético, también estático. ¿Pero por qué un campo magnético? Porque una carga en movimiento es una corriente. Bien, ahora, ¿qué pasa si la carga, en vez de ir a velocidad constante, se acelera? ¿Qué pasa si la carga se acelera? Bueno, si la carga se acelera, lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico va a ser variable en el tiempo. Entonces, si aparece un campo eléctrico variable en el tiempo, va a aparecer, por las ecuaciones de Maxwell, un campo magnético variable en el tiempo.
Entonces, si aparece un campo eléctrico variable en el tiempo y un campo magnético variable en el tiempo, ya sabemos la historia, la vimos hace un par de semanas cuando les di una clase de ondas electromagnéticas. O sea, lo que ocurre, vimos, lo demostramos, que las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y en ausencia de corrientes genera ondas electromagnéticas y a través de esa expresión que hicimos se dedujo que la velocidad a la que se mueven esas ondas electromagnéticas, que era 1 sobre raíz de mu cero por epsilon cero, era justamente la velocidad de la luz. Qué grosa que es la física que con lápiz y papel sacó la velocidad de la luz sin medir. Y entonces esa energía que se pierde es lo que se llama radiación. Pero uno me puede decir, pero está haciendo trampa. ¿Por qué? Porque esa fórmula se dedujo con una condición, ausencia de cargas y de corrientes. Pero acá tengo una carga que se está moviendo. Entonces, cuando una carga se mueve con aceleración, aparece un campo eléctrico variable en el tiempo y en consecuencia un campo magnético variable en el tiempo, aparece lo que se llama una onda electromagnética que lleva energía. O sea, la fuente que la genera está perdiendo esa energía por hacer un trabajo para moverse. Pero bueno, uno dice ausencia de cargas y de corriente y acá tengo una carga que se está moviendo. Entonces, lo poderoso de la física es que siempre una situación compleja la idealiza y después dice, bueno, pero no es así, acá tengo una carga, pero se puede pensar como qué pasa cerca de la carga y qué pasa lejos de la carga. Entonces se habla de dos campos, el cercano y el campo lejano. El campo cercano cae como 1 sobre R cuadrado. Y, pero el campo lejano, que es el que genera la onda electromagnética por la cual se pierde energía, va como 1 sobre R. Hay una deducción que no tiene sentido, pero sí tiene sentido que aprendan estas cosas. Eso es lo que genera que se pierda energía. Entonces, conclusión, una carga estática genera un campo eléctrico, no aparece campo magnético. Una carga estática en movimiento genera un campo eléctrico y un campo magnético, pero estáticos, no son vinculantes. Es como electrostática y magnetostática. Una carga que se acelera genera un campo eléctrico variable en el tiempo y en consecuencia un campo magnético variable en el tiempo y se va formando esa secuencia, esos circulitos que se van concatenando y es la idea de una onda electromagnética. Y una carga, por eso las cargas aceleradas pierden energía. Por eso Bohr tuvo que meter un parche, porque decía, si Rutherford dijo que las cargas orbitan en radios, pero dice, se están acelerando, pues un movimiento circular, perderían energía, entonces metió un parche, no puede girar en cualquier órbita. Eso es un parche. Es cuando estamos saliendo de un modelo y estamos entrando en otro que desconocemos. Es el modelo viejo más parches, hasta que viene una nueva teoría. Y entonces uno se puede hacer esta pregunta. Ahora, supongamos que tengo una carga en reposo y pasa un observador a velocidad constante. O sea, ustedes están en un jet volando y ven una carga ahí en el techo de la casa de ustedes cuando pasan, pero es un movimiento relativo, ¿no? O sea, yo paso con una velocidad, siento como que la carga se mueve. ¿Qué observo? Observo un campo eléctrico y un campo magnético aparente. Ahora, si yo me acelero, esa carga me va a generar un campo electromagnético. ¿Cómo puede ser? Si yo voy a velocidad constante, la carga no pierde energía. Y si yo voy acelerado, la carga pierde energía. Hay algo que funciona mal. Bueno, esto lo vieron en física 1, se supone. Lo que se llama sistemas inerciales y no inerciales. Las ecuaciones de Newton funcionan en sistemas inerciales. Ustedes me pueden decir, pero Newton vivía en Londres, Londres vivía en el planeta Tierra y está girando. Bueno, ahí aparecieron fuerzas que se llaman ficticias o fuerzas inerciales, Coriólisis, la fuerza centrífuga,
que son fuerzas que tienen que saber calcular por las dudas, pero la condición es que esto funciona siempre en sistemas inerciales. Cuando estoy en un sistema no inercial y veo una carga aparentemente acelerada, no puedo decir que pierda energía. Esto por un lado. Por el otro lado, el tema de la doble rendija. Uno dice, interfieren ondas electromagnéticas y veo franjas claras y oscuras. Y lo habrán hecho en el laboratorio. Hay una experiencia, ¿no? Uno ve las franjas claras y oscuras. Tengo las dos rendijas y tenemos que el campo eléctrico total es el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Y en la pantalla veo franjas claras y oscuras. ¿Pero qué es lo que veo? No veo el campo eléctrico. Porque sus ojos no detectan el campo. Porque el campo eléctrico tiene una oscilación que mi ojo no la detecta. O sea, cuando tienen los tubos fluorescentes, el tubo se está prendiendo y apagando 60 veces en un segundo, porque ustedes lo ven siempre prendido. Lo que el ojo, el instrumento que nos permite observar, ve intensidades. Y la intensidad va con el cuadrado de la amplitud. Entonces uno dice, claro, como va con el cuadrado de la amplitud, si yo hago esto al cuadrado, aparece el término de interferencia. Por eso veo franjas claras y oscuras. Pero ¿qué pasa si mi ojo pudiese detectar los movimientos del campo eléctrico? Bueno, primero que la noche no la voy a ver oscura, voy a empezar a ver ondas infrarrojas, etcétera, pero lo que van a apreciar es la suma de los campos eléctricos en esa zona y voy a tener patrones donde hay máximo cuando se suman y zonas donde hay mínimos. Pero ¿qué pasa si en vez de ondas electromagnéticas tiran cargas? Bueno, uno dice las cargas. Cuando viene una partícula. Entonces, si viene una partícula, Newton, ¿cómo me puede estar formando franjas claras y oscuras? Uno puede decir, ¿pero cómo? Porque mi ojo no detecta electrones. Pero bueno, uno puede diseñar una pantalla que detecte los golpes de los electrones en la pantalla y que los electrones los vayan mandando tranquilamente de a uno, con muy baja intensidad, y espero 2 semanas, miro la pantalla y voy a ver dónde golpearon. Voy a poder calcular la distribución de probabilidad donde fueron pegando y veo un patrón de interferencia. Entonces, uno tiene dos opciones. Tiene que haber una onda. Entonces, de Broglie lo que dijo es, hay una onda de materia asociada a toda partícula. Y esas ondas interfieren y generan el patrón de interferencia. Y uno puede contar los golpecitos, el área, hace una cuenta, y le da perfecto. Ahora, como somos jodidos los sapiens, ¿cuál es la duda? Uno dice, pero ¿por dónde pasó el electrón? ¿Pasó por la ventana de arriba o pasó por la ventana de abajo? Uno mira el patrón, ve la interferencia. Entonces, como somos sapiens y somos jodidos, somos curiosos, no todos, pero por lo menos, gracias a Dios, el 1% de la población es curiosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como queremos saber todo, decimos, meto un detector de electrones. Entonces yo meto un detector de electrones y suena una chicharra. El primero pasó por arriba, el segundo pasó por arriba, el tercero pasó por abajo, etc. Yo voy contando. Termina el experimento, miro la pantalla y no se observa la interferencia. O sea, es de locos. O sea, si yo no miro por dónde pasa, hay un patrón de interferencia. Si yo miro por dónde pasa, desaparece el patrón de interferencia. Es como que la naturaleza se muestra distinta según si la miro o no la miro. Esto es lo que a Einstein lo volvía loco y él decía, quiero creer que la luna exista por más que no la vea. Bueno, eso es lo que van a ver allá. O sea, esto ya es el principio de física moderna. Eh, Creo que todos, independientemente de lo que estudian, van a tener algún curso de física moderna.
Pero bueno, ya saben que el experimento de la doble rendija tiene para sacar rosca de todos los ángulos. Puedo explicarlo de la forma clásica o de la forma cuántica. En la forma cuántica, las ondas electromagnéticas, uno la mira como que, bueno, habla de una función de onda asociada a la probabilidad de encontrar una partícula. Y bueno, hace una cuentita, aparece un término, o sea, tengo un estado acá, otro estado acá, hay un estado que es combinación lineal de los dos, aparece un término de interferencia. Detecto por dónde pasa, entonces estos estados se desglosan y aparece el patrón sin interferencia. Entonces lo puedo mirar desde la cuántica, lo puedo mirar de la física, lo que la física clásica no puede explicar, cómo las partículas generan un patrón de interferencia. Pero sí la onda electromagnética la puedo mirar desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista cuántico. Lo que tienen que saber en síntesis de estas dos clases es qué es una onda, qué tipos de onda hay, longitudinales, transversales, cuáles son sus características, qué es una onda que se propaga, cuál es la amplitud, distinguir onda plana, onda esférica, onda cilíndrica. Me acuerdo que en una clase anterior les había dicho que las ondas planas la amplitud es constante, las ondas esféricas y las cilíndricas no, porque la energía se va desarrollando sobre toda la esfera. Entonces, por eso la ley de Coulomb es igual a la ley de gravitación, va como 1/r². No es magia, es que hay una semilla que genera un campo eléctrico o un campo gravitatorio. Y eso produce que va como 1/la distancia al cuadrado. Eh, y saber sumar las ondas, recuerden las fórmulas de cómo se suman los senos y cosenos, porque uno no puede tener en la cabeza tantas fórmulas, y, y saber las distintas situaciones, igual amplitud, igual frecuencia, igual amplitud, frecuencia parecida, diferencia de fase, ondas estacionarias, dos extremos fijos, uno fijo, uno... Yo les di la clase para que no tengan que memorizar todo. La parte de interferencia, y bueno, ahí sí, pero más o menos buscamos similitudes entre el dioide, láminas paralelas, anillo de más o menos la idea es la misma. Y la parte de difracción la vimos como que es interferencia consigo misma, polarización, simplemente eso. La próxima clase vamos a hacer de óptica geométrica, súper aburrida, al menos para mí. Eh, Son muchas fórmulas y cada libro tiene una convención distinta, entonces voy a ver de buscar la fórmula más estándar, saber la ley de Snell, la parte de dioptras, de espejos, de lentes, etcétera. Es nivel secundario, pero a veces le meten problemas que no salen así nomás. Así que así con eso reforzaríamos todo lo que la gente votó, que era lo que menos sabía, que era eso. Igual el domingo vamos a hacer una clase de problemas del IB y la semana que viene vamos a hacer problemas. Yo mandé 2 guías, no, en 2 días no, mandé como 10 guías de óptica. Vamos a buscar problemas de todos estos temas, de interferencia, difracción, etcétera, para que entiendan, aparte de los conceptos, cómo se resuelven los problemas. Bueno, nos vemos el sábado. Ah, otra cosa. Cuando yo pregunté método Feynman, si yo le explico a alguien, voy a reforzar lo que sé y voy a aprender más. Eso era lo que decía Feynman. Feynman era un físico, si no sabían, muy especial del siglo pasado, uno de los más famosos o más grosos, Einstein, bueno, tampoco podemos sacar mérito, pero los más grosos, Einstein, Feynman, Hawking. Eh, Miles de millones más, ¿no? Pero bueno, esos son los íconos de la física del siglo pasado. Y Feynman decía que para entender un tema, explicaba, uno tiene que saber los conceptos básicos, pero sirve un montón explicárselo a otro. Entonces yo dije que alguien que elijan temas y los expliquen, y bueno, hubo uno solo que se animó, que es Matías, que va a explicar un problema del IB, que después lo voy a mandar al grupo y lo va a hacer el sábado a las 7 de la tarde. Yo voy a estar, va a ser por Meet,
me pasa el link y los que quieren entrar, entran. Y los que quieren después, otros sábados, explicar algún tema específico, les va a servir un montón, porque tienen que trabajar y explicar frente a otros y a veces eso genera miedo. Entonces, eh, está bueno sobrellevar el miedo, porque en el examen van a tener miedo. O sea, eso es algo normal. Y el miedo les quita energía para poder pensar tranquilamente. Entonces, está bueno que se anoten y me digan, yo quiero dar una clase de tal cosa. Y yo voy a estar por cualquier cosa y no importa que no haya nadie, porque yo lo voy a escuchar a Matías que me explique ese problema y le voy a hacer algún comentario si algo no entiendo, y estaría bueno que ustedes repitan la historia. Y el sábado a las 10 de la noche, a las 12 vamos a explicar todo lo de óptica geométrica, y el domingo vamos a hacer problemas de libro. Bueno, nos vemos el sábado a las 10 de la noche. Hasta luego.